Para que los hijos aprendan a protegerse de los males que los amenazan, necesitan mucho más que decirles que hay peligros que amenazan su integridad y que es responsabilidad de ellos protegerse. El padre del cual estamos aprendiendo no se limitaba a advertirle a su hijo del peligro amenazante y a responsabilizarlo sobre el asunto. También lo equipó con los patrones de discernimiento necesarios para que su hijo pudiese reconocer las formas como proceden los delincuentes. Observemos eso en Proverbios capítulo 1, versículos 11 al 14. Observemos los versículos 11 al 14. Leámoslo nuevamente. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. ¿Notaron el peso de esta argumentación? Desde el versículo 11 hasta el versículo 14, vemos al padre, autor de este capítulo, mostrándole a su hijo la clase de delincuentes que procurarían engañarlo y el tipo de delitos en los cuales procurarían involucrarlo. Lo vemos mostrándole tácticas que suelen emplear para reclutar nuevos miembros para sus bandas delictivas. Una de esas tácticas es la que he denominado la táctica de la formalidad y la franqueza. En las actividades delictivas hay realidades que no pueden ser ocultas. Ante esas realidades, lo que los malvados delincuentes hacen es procurar que el muchacho a quien tienen en la mira crea que no son tan graves como parecen y que los peligros no son tan reales. El versículo 11 muestra al padre enseñándole a su hijo la manera como elaboran el argumento engañoso. Comienzan a hacerlo mediante una invitación formal y franca y garantizando que los riesgos existentes están identificados y bajo completo control. Ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Esta es una invitación a robar mediante la modalidad de asalto y asesinato por sorpresa. En eso, como son realidades que no se pueden ocultar, los delincuentes son francos, no ocultan esas realidades. ¿Qué es lo que hacen? Suavizar sus riesgos para poder persuadir a los jovencitos. ¿Quiénes son las víctimas según el texto? Los inocentes. Esta es una forma de referirse a personas desprevenidas, comúnmente honradas, personas que no les han dado ningún motivo a los delincuentes para que le hagan daño, personas que a la vez desconocen las intenciones y la capacidad de los delincuentes para hacer mal, personas que no toman precauciones para evitar ser dañados por la delincuencia. Este es el argumento que sigue a la propuesta, puesto que el joven novato con seguridad, por sentido común, preguntaría:
¿Y a quién vamos a hacerle el asalto? Luego de escuchar la respuesta, con seguridad haría otra pregunta. ¿Por qué a estas personas? El argumento: lo haremos a personas desprevenidas y será por sorpresa, tiene la intención de hacer que el muchacho gane confianza. La intención de esta táctica es neutralizar el sentido común del muchacho y comenzar a contrarrestar los miedos naturales a los riesgos envueltos en estos delitos. Este trabajo lo continúan empleando una segunda táctica, la táctica de la experiencia y profesionalidad. En el versículo 12 vemos al padre indicando a su hijo un segundo argumento con el cual los delincuentes procuran lograr el reclutamiento. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Este argumento responde a otro de los miedos del novato. Es obvio que asaltar la propiedad de alguien implica riesgos de ser identificado, riesgos de ser capturado y hasta muerto. Esos riesgos los percibe el sentido común y los delincuentes saben que los muchachos tienen la capacidad de olfatear esos riesgos. Pero el trabajo de los delincuentes con esta argumentación es eliminar esos miedos para poder consumar la tarea de reclutamiento. El miedo a esos riesgos, sin duda, se hace presente ante semejante propuesta. Puede hacer que el muchacho no pueda estar tan dispuesto a aceptar la propuesta. Con ese argumento, los delincuentes intentan acabar con el temor del muchacho a esos riesgos. La intención del argumento: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, es hacerle creer al muchacho que aunque los riesgos que temen son reales, ellos han planeado el asunto de tal manera que nadie escape ni queden evidencias en la superficie. La intención de este argumento es hacerle creer al muchacho que son profesionales e infalibles. Si cree este argumento, el trabajo de reclutamiento está casi logrado. La conciencia ha sido anestesiada y los miedos neutralizados. Únicamente hace falta un buen estímulo para lograr la conquista. Para ello, hacen uso de la táctica de oro, la táctica del premio gordo. El versículo 13, en él el padre pone al tanto a su hijo de otro tipo de argumento que los delincuentes suelen usar para reclutar a los jóvenes e involucrarlos en sus empresas delictivas. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Este es el argumento tentador. La promesa reina. La intención de este argumento es despertar la codicia escondida en el corazón del muchacho, aprovechándose de su ingenuidad. Después de argumentar infalibilidad en la ejecución de los hechos, este argumento acabará de eliminar los miedos y plantará el poder para aceptar la propuesta, tomar la decisión y lanzarse a la aventura. Riquezas en abundancia, en un solo acto perfectamente planeado, con todos los riesgos neutralizados,
es una promesa tentadora. Todo eso hace ver la propuesta muy interesante. No obstante, los delincuentes tienen más argumentos para adornar su propuesta y lograr su cometido. Es entonces cuando usan la cuarta táctica, la táctica de la camaradería. En el versículo 14, el padre puso al tanto a su hijo de otro argumento con el cual los delincuentes procuran sellar su trabajo de reclutamiento. Versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Con este argumento, los delincuentes buscan asegurar que la confianza del muchacho se fortalezca. Apelan al sentido social, a la necesidad de aceptación y de reconocimiento. Los delincuentes también logran desarrollar ciertos tactos psicológicos demoledores para lograr sus conquistas. Todos los seres humanos nacemos con una profunda necesidad de ser aceptados y reconocidos en un círculo social. Ven con nosotros. Frase con la que comienzan el argumento, versículo 11, es una invitación. Esta invitación apela a la necesidad de aceptación, pero también apela a la necesidad de reconocimiento. Echa tu suerte con nosotros, versículo 14, primera parte. Aquí te aceptaremos tal como eres. Con nosotros te irá bien. Tengamos todos una misma bolsa. Esta frase esconde la misma intención que esconde la anterior. Su propósito es reforzar esa intención. Ven con nosotros, no estarás solo en esto. Serás nuestro socio. Seremos una familia. Lo nuestro será suyo. Estos son argumentos poderosos para persuadir a los muchachos cuyos padres no han logrado ganar su corazón y equiparlo con discernimiento y fuerza contra el engaño. ¿Cuáles son los jóvenes más vulnerables a estas tácticas? Los jóvenes que no se consideran aceptados y valorados por sus padres. Los jóvenes que no se consideran valorados por sus padres y sus familiares son presa fácil de este tipo de delincuentes. Los hijos que no se consideran amados, aceptados y valorados por sus padres son vulnerables a toda clase de influencia delictiva. Estos jovencitos son quienes son reclutados por las organizaciones criminales contemporáneas. Hoy abundan. Los buenos padres, los padres responsables, los padres piadosos hacen uso de todos los recursos que Dios ha provisto para equipar a sus hijos con el fin de que reconozcan a los engañadores y no se dejen enredar con sus poderosas y sutiles tácticas. Los padres piadosos, los padres redimidos, no carecen de recursos para equipar a sus hijos en contra de todo tipo de engaño. Los padres piadosos, los padres redimidos, son padres diligentes en discernir los peligros que rodean a sus hijos y en instruirlos específicamente en la forma en que opera cada amenaza. Los padres piadosos tienen el recurso más poderoso dado por Dios para equipar a sus hijos a fin de que no sean reclutados por el engaño de los pecadores. ¿Cuál es ese recurso? ¿Cuál es el recurso por excelencia dado por Dios
para equipar a sus hijos y para que sus hijos equipen a sus hijos a fin de que no sean seducidos, arrastrados por el engaño de este mundo, del Evangelio. En este mundo, una persona sin el Evangelio es una persona sumamente vulnerable. No habrá infección que no le contagie mortalmente. En este mundo, un individuo sin el Evangelio es como un organismo sin sistema inmunológico. Una persona sin el Evangelio es como una ciudad sin sistema de seguridad. El Evangelio verdadero es el verdadero sistema inmunológico del alma. Llena los vacíos que los hombres dejamos en el alma. El Evangelio implanta el temor de Dios, que es la base de la sabiduría para vivir con la mayor seguridad en este mundo. El Evangelio provee al alma del amor más grande del universo, el amor paterno redentivo de Dios. Nada hay que le dé mayor reconocimiento, aceptación y valor al ser humano que el Evangelio. Y no hay amor más grande que el amor que provee el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es Dios mismo hecho hombre en su unigénito Hijo, dando su vida para salvar a los hombres de la peor de las ruinas, de la peor de las miserias. Dios en su Hijo nos acepta tal como somos para que dejemos de ser los pecadores que hemos sido y hacernos sus hijos semejantes a su unigénito Hijo en virtudes y herederos del mundo redimido. En Cristo, Dios nos recibe y restaura la dignidad que perdimos por el pecado. En Cristo, Dios nos lleva a un estado mucho más glorioso que el estado en el que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, y con mayores recursos, igualmente con mayores facultades que las que tenía Adán y Eva antes de caer en desobediencia. En Proverbios capítulo 1, versículos 11 al 14, tenemos una muestra de lo que los padres hacen para equipar a sus hijos contra los peligros que amenazan su integridad. Padres e hijos, debemos saber que cada tipo de pecado tiene su propia forma de engañar y cada tipo de pecadores tiene sus propias tácticas particulares para involucrar a otros en sus pecados. Nuestros hijos necesitan ser equipados de manera específica en cuanto al engaño de cada pecado y la forma de reclutamiento de cada tipo de pecadores, porque todos los pecadores quieren reclutar a otros pecadores para que practiquen sus propios pecados. Las amenazas son múltiples y múltiples sus formas de operar. Por tanto, los padres deben ser diligentes. ¿Por qué? Porque los hijos cuyas almas no hayan sido inmunizadas con el conocimiento y el poder del Evangelio serán presa fácil de cualquier tipo de engaño. Proverbios capítulo 1, versículos 11 al 14 es un ejemplo de cómo los padres deben equipar a sus hijos contra los peligros que amenazan su integridad.
Cada tipo de pecado tiene su propia forma de engañar y cada tipo de delincuentes tiene sus tácticas particulares para involucrar a otros en sus pecados. Los hijos necesitan ser equipados de manera específica en cuanto al engaño de cada pecado y la forma de reclutamiento de cada tipo de pecadores. Las amenazas son múltiples y múltiples sus formas de operar. Los hijos cuyas almas no han sido inmunizadas con el conocimiento y el poder del Evangelio serán presa fácil de cualquier tipo de engaño. Estas exposiciones llegan a usted por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo y el Instituto Cristiano Tierra Prometida.